otro se va y nos dejó la olla raspada. 4 años prácticamente de escándalo tras escándalo. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Desde corrupción hasta los líos de campaña y el premio a Juliana Guerrero por la falta de mérito. Personas como Gabriel Muñoz, como Juliana Guerrero, ya acusada en estos momentos. ¿Pero cuáles terminaron simbolizando todo lo que salió mal? Lo que tenemos hoy es a un Nicolás Petro en la completa impunidad. En este episodio vamos a hacer un ranking de los 5 escándalos más graves, más dolorosos, más absurdos del gobierno Petro. Y al final, la ñapa. Vamos a comenzar con el ranking entonces, son 5. Vamos a comenzar por el número 5, el polígrafo a Mara Elvis Mesa. Arranquemos por ahí. Esta es toda la historia de la niñera que fue señalada de haberse robado un dinero de la casa de la poderosísima Laura Sarabia y trasladada a las instalaciones muy cerca a la casa de Nariño y sometida a un polígrafo. Ese sin duda es uno de los escándalos más graves y lo escogimos, Daniel, y quiero que profundicemos en eso, lo escogimos porque al final pues es como todo el aparato del Estado cayendo sobre una trabajadora y fue un gobierno que además dijo voy a defender con mi vida a los trabajadores, a las mujeres, a las empleadas domésticas y terminas por un lío doméstico cayéndole de esa manera. Mira, yo creo que el caso de Mara Elvis Mesa es una de las historias de terror más grandes que ha habido. Y digo historia de terror porque no solo tienes un polígrafo, tienes la muerte del coronel Dávila de por medio. Tienes una cantidad de dudas y de preguntas que siempre quedaron sobre la mesa. Pero lo que primero reflejaba era el poder de Laura Sarabia en su momento, en cómo ella manejaba, manipulaba y hacía con el gobierno nacional lo que estuviera a su antojo. Incluso algunos ministros que en su momento salieron, que dijeron que ella era la que los despidió, ella era la que les daba las instrucciones, ella era la que mandaba sobre el gobierno. Y entonces el caso de Mara Elvis Mesa es un caso absolutamente extraño porque resulta que a Laura Sarabia se le perdió una gran cantidad de plata en efectivo en la casa. Y la gran pregunta que uno tiene que hacerse... Estaba como en unas maletas, sí. La pregunta que uno tiene que hacerse es cómo una funcionaria pública de tan alto nivel pues conserva tanta plata en efectivo entre sus casas. Ella pues lo negó hasta el final, pero pues al final lo confirma porque ella después va a buscar dónde está esa plata. Y para poder lograr esa información, pues la principal sospechosa, según ella, es Mara Elvis Mesa, que era la niñera de su hijo, y además pues la persona que le ayudaba en la casa y que a todo el mundo se le olvida este dato. Mara Elvis Mesa salió en una de las propagandas de campaña de Gustavo Petro. Sí, y que creo que antes había trabajado en la casa de Benedetti. Sí, no, era como una persona que era como cercana a toda esa... y demás. Y entonces todo el aparato del Estado, y digo todo el aparato del Estado porque usaron aquí servicios de inteligencia estatal, se usaron aquí pues gente de la policía, aquí a unos metros usaron pues todo el tema de casa militar, la meten a un sótano y la someten a un polígrafo, únicamente para que diga dónde está la plata y cómo fue el tema de la plata. Pero nunca explicaron el tema de fondo y es de quién era la plata y por qué tenían toda esa cantidad de plata. Y esa es una de las preguntas que nos quedó siempre sobre la mesa. ¿Cuál era el gran poder de Laura Sarabia? Y sobre todo la pregunta que nos hicimos como colombianos durante 4 años, ¿dónde residía ese poder? Porque una persona sin la preparación técnica, sin la preparación académica, sin ni siquiera el bagaje político, más allá de haber sido asesora en la UTL de Benedetti durante un par de años, resultó manejando todo el Estado colombiano. ¿Qué era lo que había detrás? Y esa fue la duda que nos quedó. Y más ahora, cuando estamos en el momento de alejamiento de Laura Sarabia, porque ella termina relegada y castigada en la embajada. Con su sombrerito allá. Sí. No, la vieron que ya como en las semifinales con la camiseta de Inglaterra haciéndole barra al equipo. Dios, me gustaría que me castigaran así. Sí, no, todos queremos un castigo de esos. Y entonces de fondo quedaron 2 mensajes. Uno, la plata de quién era, nunca se supo. Nunca se supo. Porque una persona tenía tanto poder a tal punto que podía usarlo en contra de una niñera para arreglar un asunto personal. Ojo que es que los polígrafos están hechos en Colombia para ciertas pruebas psicotécnicas de ingreso en ciertos momentos. Por ejemplo, si tú vas a trabajar en la UNP y vas a hacer escolta, pues está autorizado el polígrafo. Pero aquí era para resolver un tema doméstico. Sí, hay una orden judicial detrás. Y tercero, que es muy importante, y es al final, ¿cuál era el mensaje aquí de los nadies? Porque pues Mara Elvis Mesa pues era esa población que ellos decidieron o dijeron defender, pero que en el primer momento que tuvieron un problema, porque esto es el inicio del gobierno, pues inmediatamente le mandaron todo el aparato del Estado, la persiguieron, e incluso hoy vemos una Mara Elvis que sigue saliendo en medios de comunicación y demás, pues denunciando sus precarias situaciones económicas, cómo le dañaron la vida, cómo la persiguieron. Vamos entonces con el escándalo número 4, el presidente que nadie sabía dónde estaba. Y ahí vamos a entrar, sobre todo Daniel, porque digamos que Así que sin precedentes está esto que venía pasando con el presidente, no sabíamos dónde estaba, si llegaba o no, se habló de fiestas, de excesos, había como un montón de dudas siempre de por qué está en agenda privada, qué pasa con el presidente, que toma el café muy fuerte. Por ejemplo, lo de Verónica Alcocer. Nos venimos a enterar que realmente no estaba casado, que se había separado, nadie supo en qué momento. Pero el 20 de julio dijo que se estaba separando. Sí, y entonces es muy llamativo porque, la mitad de la casa. Claro, porque ellos tienen derecho además a tener, por supuesto, su vida privada y todo lo demás, pero ya cuando empiezas a notar, y hay denuncias incluso de delegaciones oficiales, de periodistas que quedaron varados en viajes internacionales, que decían es que nos quedamos una noche durmiendo en un aeropuerto porque no sabíamos de verdad por qué el presidente no aparecía, las cosas empiezan a ser bien extrañas y empieza a llamar la atención. Entonces el foco deja de ser la agenda puntual pública
y empezamos a ver que el presidente se desaparece y se desaparece. Aquí lo que hubo durante 4 años fue un rompimiento de esa figura institucional de la presidencia de la República. Normalmente, y pues como debería ser, y yo espero que se retome eso, es que el presidente de la República representa la unidad del Estado, pero sobre todo pues una forma de conducta que pues usted tiene que estar siempre público, tiene que estar muy sometido a una agenda muy clara y concreta, porque incluso en Estados Unidos, en el primer gobierno de Trump, cuando él se quiso salir de estas formas, pues usted está ya ante una realidad, y es que usted representa a millones de colombianos, usted representa a un Estado, y al final a usted le toca terminarse acoplando a una agenda, a unas dinámicas, a unas estructuras, porque o si no el Estado no funciona. Todo este tipo de cosas, desplantes a las fuerzas militares, desplantes en que se perdía, que no aparecía, que si iba, por ejemplo, aquí en la Plaza Bolívar hubo un evento en donde tenía que pedirle perdón, pues desde el Estado colombiano a las víctimas de la UP. Ese evento costó unos 3.000 millones de pesos y esa plata se perdió porque nunca apareció. Y después tocó volverlo a reagendar y tocó volverlo a pagar y volverlo a hacer. Entonces todo ese tipo de cosas que no llegaba, que no aparecía, que nadie sabía dónde estaba. Y el único mecanismo de comunicación con el presidente era realmente Twitter. Cuando escribía en Twitter en la madrugada, pues fue una forma de gobierno, y eso la gente lo tiene que entender. Desorden absoluto, pues obviamente esto refleja un desprecio por la institucionalidad. De fondo le decían a uno, Daniel, es que ustedes se fijan en unas bobadas, que eso que el presidente revela. Yo creo que no es una bobada. Lo que hace. Yo creo que no es una bobada. Yo creo que el cumplimiento de los deberes presidenciales pues era una cosa absolutamente importante, porque así mismo actuaba su gabinete. Eso no solo se reflejaba en si aparecía o no. Eso es súper importante. Por ejemplo, cuando uno veía los gabinetes, yo soy de los que normalmente me vi casi todos los consejos de ministros televisados. Porque pues de ahí salía. Es una novela muy deliciosa. De ahí. No, usted me acaba de dar un papayazo porque vamos a meter en este momento uno de los shots más emblemáticos, que fue cuando él habló de cómo le gustaba el sancocho. Eso me parece espectacular. A mí me encanta el sancocho. No es que toda la comida se revuelve, sino que hay varias comidas. La yuca es la yuca, el achote es el achote, la papa es la papa, la carne de res. Y si uno ve la línea de todos esos consejos, uno veía el desorden que tenía en su propio gobierno. Por ejemplo, yo recuerdo que un día él dio una instrucción sobre un proyecto y a los 5 meses el man como que se acuerda y dice, oiga, ¿qué pasó con este proyecto? No se hizo. Pero si hace 5 meses dije que lo hicieran, pero nunca, uno veía que él solo hablaba de las instrucciones y nunca dio un seguimiento. Es una forma de gobierno desordenada. Aquí hay un pasaje que en las desapariciones de Petro, que yo creo que es el más oscuro, y que yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer todos los colombianos, y es, ¿qué pasó en Manta? Yo creo que ese tema de Manta, Ecuador, nos refleja y nos deja una duda gigantesca, porque no tiene que ver con Leiva, pero sí tiene que ver con prensa internacional ecuatoriana acusando a Petro de haberse reunido con gente que tenía vínculos con el asesinato de Miguel Uribe. Y yo creo que esa es una de las cosas más graves que hay, porque coinciden muchas cosas, que él estaba allá en el momento en que el delincuente estaba allá, que no se sabía realmente Petro que estaba, Petro mintió diciendo que... ¿Dónde estaba realmente? En su ubicación, digamos, en una casa donde supuestamente... Sí, pero Petro dijo que estaba en una cosa muy humilde y muy normal, después revelaron en la prensa que estaba pues en un gran chalet, haciendo quién sabe qué. Pero todo esto, cuando tú lo conectas, lo de Manta, con la fuga de alias del Zarco Aldinever, que es el que da la orden de asesinar a Miguel Uribe, con la declaratoria de Petro, que lo había declarado como gestor de paz, te dice, oye, esto sí me parece un pasaje absolutamente oscuro, y lo que a mí me quedó de mensaje en este pasaje es, ¿qué pasó en Manta? Y eso, ¿qué pasó en Manta? Es importante resolverlo porque este está de por medio de la vida de Miguel Uribe. Yo lo que creo que tiene en este pedazo es que no es solo un tema de vida personal, desordenada, que si es mujeriego, que si es lo uno o lo otro. Eso yo creo que eso está allá, no, pues la gente comenta eso. Ya vamos a tocar ese detalle porque me parece importante. Claro, pero por ejemplo, cuando tú conectas todas las coincidencias también de la vida de Verónica Alcocer, correcto. Entonces que estaba ella viviendo en Suecia. En Suecia, y está de por medio la negociación de los aviones Gripen y dándose una gran vida también en un país extremadamente costoso, millonario, pues uno también empieza a decir qué está pasando y por qué. Pero lo que yo quiero decirte es, claro, nosotros, los escándalos siempre surgen de los detalles. Entonces, que Verónica Alcocer tenía una vida extremadamente lujosa y que hacía yo no sé qué cosas en Suecia, pero en el fondo, realmente la discusión es por qué Verónica Alcocer, con su mejor amiga y el embajador que fue ministro de Transporte del señor Petro, que salieron peleados, estaban en una especie de negociación, que es lo que se dice por el tema de los aviones Gripen. En el fondo siempre hay algo más grande, que es lo que yo quiero que la gente entienda. Sí, y con hilos podríamos decir de una presunta corrupción también muy marcada, ¿no? Lo más grave es que muchas de estas preguntas siguen sin respuesta, pero hay algo que igual le quiero mencionar porque sí fue algo también de lo más llamativo, y esto no suele ocurrir, digamos, en términos políticos. No estamos acostumbrados a este tipo de política en Colombia. Era lo que usted mencionaba, por ejemplo, de esa relación tan extraña, tan llamativa de Verónica Alcocer con Petro, que nos venimos a enterar que realmente estaban separados, nadie nunca supo, pero por ejemplo recordando ese séquito de 1.000 millones de pesos que no sabíamos realmente si en ese momento estaban casados o no, y la señora dándose una gran vida, con un fotógrafo, con un estilista personal, con, no sé, la mejor amiga trabajando y gastando a este nivel. Porque ahí también hay un detalle importante, Daniel, y ya lo mencionábamos comenzando. Usted es una de las personas que más escándalos destapó en términos de derroche, en términos de gasto, en términos de eso que también uno puede llamar corrupción. Entonces, esto de Verónica es impresionante, pero uno va y ve después que entonces de pronto aparece una imagen del señor Petro y la estamos viendo, la imagen caminando por Panamá con una señora que nadie tenía ni idea quién era. Después resulta que es la señora Vanessa Cortés, que además también involucrada en unos problemas, pues como también esos detalles que usted menciona, graves. Entonces la señora tenía un salario normal de 3 millones de pesos,
y de pronto empieza a ganar en su empresa más de 600 millones de pesos. Esa investigación la hizo La Silla Vacía y la reveló, y un lote de 700 millones de pesos. O sea, siempre está como ese detalle inicial y por debajo toda esta corrupción, todo este manejo, toda esta gastadera. Mira, yo creo que Petro y Verónica como pareja no funcionan, pero como socios funcionaron perfectamente. Porque al principio, lo que ellos hicieron, porque esto tiene pues un trasfondo más grande, Verónica Alcocer tiene dos grandes socios, que son sus dos grandes amigos catalanes, Xavier Vendrell y Manuel Grau. Ellos dos vienen y están muy conectados con Verónica Alcocer por una amiga de infancia de Verónica que se llama Eva Ferrer. Eva Ferrer al principio fue alta consejera en la presidencia de Gustavo Petro, y los señores Xavier Vendrell y Manuel Grau terminaron manejando gran parte del poder dentro del Estado colombiano. De ahí entonces comienzas tú a ramificar cuál es el negocio de Petro, porque puede que no sean buenos marido y mujer, pero como socios, Petro le entregó a Verónica el manejo de muchas cosas. Por ejemplo, amigos de Verónica Alcocer como la señora Marta Plata, muy cercana a ello, que maneja gran parte de los recursos del Estado colombiano, con grandes denuncias. Incluso el hijo de Marta Plata es quien hoy maneja las relaciones del Estado colombiano con China. Y eso no pasa nadie allá si no hablan con ellos. Pero otro gran amigo de Verónica Alcocer termina manejando el Banco Agrario. Y entonces termina manejando una cantidad de plata, una serie de escándalos. Y el primo de Verónica Alcocer, que yo creo que es la punta del lastre, que es Mario Federico Fernández Alcocer, que ha sido varias veces investigado por parapolítica, termina manejando, por ejemplo, la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, termina manejando el ICBF en Sucre. Entonces, cuando tú ves el poder que se va desplegando en esta relación, que quizá amorosamente no funcione, porque pues Petro lo dijo el 20 de julio que ya salía con la mitad de la casa, que eso iba acá, usted dice, aquí lo que hay realmente es que hay una sociedad política para tomarse el Estado y actuar en favor de sus intereses. ICBF con su vecina, que eso todo el mundo lo vio como algo chistoso, algo indignante, pero lo que hubo al principio con la primera directora del ICBF, que era Verónica, sí, la que cantaba pésimo. Escucha, hermano, la canción de un nuevo día. La vecina de Verónica es que se repartieron el ICBF con todos la comida de los niños, la atención de los niños con todos los amigos de Verónica Alcocer. Y entonces vino Panamá, y creo que después vino la Copa América. Y entonces, claro, fue un mes y medio en el que no pudo salir el escándalo de la ONG de los carrotanques. Y después tocó esperar a que todos bajáramos la euforia de que habíamos perdido la final contra Argentina en la Copa América. Y estalló el escándalo después. Pero ellos en ese momento lo hicieron. Ellos mismos filtraron los videos. ¿Usted cree que es que Petro alguien lo grabó? No, ellos mismos se grabaron. Se pasearon hondo feliz. Ellos mismos se grabaron. Porque es que lo que nosotros no entendimos es que ellos mismos estallaban sus propios escándalos para tapar otros escándalos que eran más graves. Y pues no sé si volverán, y ya cuando Petro no tenga todo este poder, pues cambiará todo su harem. Estamos dejando de lado a Juliana Guerrero, por ejemplo. Sabes que son varias las mujeres que han hecho parte de, y uno mencionaría a Laura Sarabia incluso por el poder tan inmenso que tuvo. Entonces sí, hay un harem sin duda, un harem de, sí, que no de tremendas mujeres políticas. Pero ahí. Por ejemplo, yo tengo todo este dato y te lo digo acá. No estoy diciendo que tenga una relación con el presidente, pero sí hay una serie de mujeres con una cercanía importante al presidente, que terminaban manejando hilos del poder, de lo que está pasando en la Aerocivil. Yo lo voy a revelar prontamente. Una señora que se llama Gabriela Muñoz, que dicen que es muy cercana al presidente, creo que no pasa de los 22 años, sí. Y toda su familia maneja la Aerocivil en estos momentos. Entonces, es como hay una serie de mujeres que son cercanas al presidente y que, pues obviamente lo que están haciendo es manejar. Y yo revisé, y después allá está el primo, el tío, el abuelo, todo el mundo, desde la familia de la señora Gabriela Muñoz, ahí trabajando. Y lo que me dicen dentro de los funcionarios es que todo lo maneja ella. Y la orden es con ella, y ella tiene comunicación directa con el presidente. Entonces, hay que mirar personas como Gabriela Muñoz, como Juliana Guerrero, ya acusada en estos momentos. Con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde. Esas son las cosas que uno no entiende y que hay que entrar a revisar. Cuando hablamos de harem de mujeres, me es inevitable pensar, ¿usted se acuerda cuando dijo lo del clítoris? Sí, no. En pleno Consejo de Ministros. Y una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Y las mujeres ahí como que no entendían tampoco lo que le estaba diciendo, y las señoras se veían medio dormidas. O sea, era una locura. El último año de Petro, cuando tú lo analizas, y esto sí es como hablando desde comunicación política. Desde la comunicación política, o más bien, y también un poquito desde la farándula política, pues el tipo actuaba como un viejo verde, ¿no? Y entonces, de un momento a otro, en todos sus discursos comenzó a hablar de sexo todo el tiempo, y de mujeres. Hacer referencia a eso. O sea, yo decía, este tipo, algo le está pasando. Pues después, ay, es que me da risa, o sea, lo siento, después de que me quisiera reír de lo que pasa, pero es que de verdad. Después de que se estiró la cara y se puso el pelo y se volvió. Sí. Hubiera incluido eso. No, pero pues, es como una transformación que se hizo. Sí, todo el mundo tiene derecho a ponerse pelo y más, pero eso le quedó mal hecho, porque aquí ya lo vi, está calvo acá atrás. Debe irse a Estambul, que dicen que lo hacen bien. Pero más allá de toda esta farándula política, sí hubo un momento en que él comenzó a hablar y tenía como un problema, porque no fue solo el tema de clítoris,
También después en un discurso larguísimo en San Juan de Dios frente al alcalde Galán, habló de que él hacía cosas muy buenas en la cama y que él sería inolvidable. Y a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Después en otro evento hizo pasar pues un momento muy incómodo a la persona que dirige el tema de sustitución de tierras. O sea, todo el tiempo hablando de esto y hablando de que a él le gustan el tema de mujeres. O sea, de un momento a otro se volvió el poeta del sexo en la política. Yo sé como, a este tipo, ¿qué le está pasando? Escándalo número 3, el tarimazo de Petro con cabecillas de grupos criminales. Una imagen, pues, que habla ya por sí sola. Mira, yo creo que el tarimazo es como la punta, o sea, como el punto culmen de algo que ya venía pasando. Porque todo el mundo dice, tarimazo de Medellín, nada más te cuento una anécdota. Y es personal, es que cuando pasó lo del tarimazo de Medellín, yo hice un video diciendo, allá estaba este delincuente, y uno que estaba ahí, que salía el abogado, me mandó. Me dijo, usted no puede decir que yo soy delincuente. Dios. O sea, Sí, el mundo al revés. me puso una tutela y me tocó irme ante un juez a decir, el señor es delincuente. Wow, alias el abogado. Y eso me metió y decía que es que usted no puede atentar contra mi buen nombre, ¿no? Y yo, oiga, ¿cuál buen nombre tienes? Pero más allá de ese tema, eso fue un reflejo de una política de impunidad absolutamente total y fallida. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Si yo negocio con la gente, y le llamaron paz urbana realmente, si yo negocio con todos los delincuentes que hoy manejan el microtráfico, el narcotráfico, la extorsión en todas las ciudades, lo hicieron en Cali, Medellín, lo trataron de hacer en Bogotá, aquí no dejamos, y Buenaventura, pues nosotros vamos a llegar pues a una paz urbana. Pero el tema de paz urbana realmente fue una complicidad y una unión entre un Estado y unos delincuentes para que estos tuvieran acceso a beneficios, pero después, y esto hay que decirlo abiertamente, estos terminaron ayudando políticamente al gobierno. Eso hay que decir. Pero además de que terminaban ayudando políticamente al gobierno, pues muchos de ellos ayer, hace 2 días, denunciaban que uno de estos tipos no aparece. Lleva 14 días sin aparecer en la cárcel. Dios. Entonces la gran pregunta que yo siempre voy al fondo, que nos tenemos que preguntar es, ¿qué era lo que les debía Petro a estos tipos? Porque ya había algo que venía, incluso desde la negociación, ¿no te acuerdas? Antes de la campaña, del propio hermano de Petro. Claro, el pacto de la picota. Del pacto de la picota, en donde decían, no, es que fueron a buscar votos en las cárceles. No, yo creo que fueron a buscar fue plata. Y esto se ha venido evidenciando, pero esto es en las ciudades. Y tiene un tema más alto, y es que a medida que esto pasaba, pues se abrazó también con Mancuso, otro tarimazo. Es que no fue solo el tarimazo de Medellín, sino fue el tarimazo con Mancuso, donde le lleva al señor Mancuso y se la pone al frente de todas las víctimas de Mancuso, y el gobierno se gasta ese día 1.500 millones de pesos para hacer un evento a Mancuso. Y las víctimas se burló de ellas en la cara. Perdón, no hubo como esa reconciliación, esa narrativa de paz que siempre ha estado detrás de todo Y al esto. mismo tiempo fue la declaratoria, creo que fueron más de 80 personas las declaradas como gestores de paz. Y es que cualquier persona que decía, todo bien, yo les voy a ayudar, era gestor de paz. ¿Cuál era el efecto de que fueran gestores de paz? Que las órdenes de captura y extradición eran pues suspendidas y ellos quedaban en libertad. Y entonces yo creo que el tarimazo, le Mancuso, los gestores de paz, tienen su punto más alto con alias Calarcá. No sé si ustedes se acuerdan que en una acción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el ejército capturan a alias Calarcá. Claro.